Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñiste e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos. Otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos llama siempre al seguimiento. Y miren cómo termina el Evangelio de hoy. Sígueme, sígueme. Pero hay todo un preámbulo, ciertamente, este capítulo 21, que es una adición posterior, porque ante la negación que Pedro le había hecho al Señor: no lo conozco, no lo conozco, 3 veces le niega. Ahora el Señor quiere confirmarlo, es decir, restaurar la personalidad, la presencia de Pedro. Cuando la entiendo tanaina, ¿verdad? Pedro, el que tiene que ir por delante, anima a tus hermanos, apacienta. Y entonces le restaura esa negación. El número 3 es esencial conocer. Esto quiere decir que le negó verdaderamente, pero así tal cual. Es la seguridad que nosotros tenemos de que Pedro no fue valiente de defender a Cristo y de que en ese momento no era capaz de morir por Cristo. La negación. Pero ahora también 3 veces que el Señor le dice: pero me quieres, Pedro, me quieres, me amas más que estos. Esto también quiere decir, queridos amigos, si te dice: me amas más que estos, evidentemente que nos habla cada uno de nosotros que estamos al frente de cualquier comunidad, tu familia. De por ejemplo, tú ahora imagínate nacéramos. Entonces, Jesús te dice: me amas más que estos, es decir, que tus propios hijos, me amas más que estos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros amamos más a Dios, vamos a ser capaces de dar lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia. Me amas más que todos esto porque tenés una misión demasiado importante. Landeinos inapere tendo taisamo llevareina al frente de una institución, al frente de una república. Me amas más que estos, o te amás a vos mismo, o te amás solamente a tu grupito. Entonces hacen lo que quieren con las las cosas públicas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto nos hace entender que la palabra de Dios hoy lo que quiere es volver a restituirnos, restaurarnos, devolvernos nuestra propia dignidad. Así que sé yo que fuera y ponágina a este evangelio del día de hoy. Tenemos que pedir esta gracia para nosotros, porque le dice así: pastorea después en esta condición. La tercera vez, ciertamente, que él dice que se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería. La respuesta esencial aquí de Pedro es la que nos salva también a todos. Señor, tú lo sabes todo. De goy guapa o de yara. Yo desde mi limitación, desde mis errores, Señor, tú sabes que tú lo sabes todo, Señor. Diga tú llamo cañén de hoy. Por eso que es importante tener esta conciencia, ¿verdad? De entrar en nosotros mismos, nuestro pensamiento, darnos cuenta, entender, saber. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Ahí está, tú lo sabes todo. Y entonces el Señor ahí es donde le va a decir, ¿verdad?
apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque ya estoy seguro, eso nomás quería saber Pedro. Esta restauración es para que vos también te consideres ahora seguro de que a pesar de haberme negado, yo te he restaurado. Y por eso al final el Señor le da esa bendición, Yahshua. Pedro, sígueme. Estás perdonado. Sígueme. No vuelvas a negarme. Me amas. Y sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Que así sea. Que así sea.